¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? La reforma judicial genera diversas resistencias. Hemos visto, escuchado, por supuesto, a integrantes del Poder Judicial quienes se manifiestan y sobre todo a integrantes de la propia Suprema Corte de Justicia. Norma Piña, hoy por hoy, de la mano de sus aliados políticos y empresariales, está valorando la posibilidad de impugnarla, de echarla para atrás, algún tipo de estrategia que impida su aplicación, lo cual se ve muy, pero muy complicado. Si los hombres y mujeres del dinero, si el poder económico, si la derecha conservadora como tal, se queda sin la Suprema Corte de Justicia, se queda sin el Poder Judicial, ¿qué armas tiene ya? Porque el PAN y el PRI están totalmente en la lona con serios problemas internos. Porque seamos muy claros, desde el Poder Judicial y el poder mediático en los medios de comunicación es como se generan los golpes de Estado. El famoso lawfare, tal y como ha venido ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú, como lo quieren hacer ahora en Colombia, como lo quieren hacer ahora en Honduras. De ahí que al perder este control como tal, únicamente les quedan los medios de comunicación. Es cierto, pero también la violencia políticamente controlada. Que ojo, no quiero decir que no exista, claro que existe la violencia y por supuesto que desde hace muchos años se genera escenarios verdaderamente dantescos en nuestro país, en donde lamentablemente la población es la principal afectada. Sin embargo, me parece que siempre es muy importante ir al fondo de qué genera esa violencia. ¿Quiénes son los que muchas veces arman a los cárteles? ¿Quiénes son los que ganan con ese tipo de enfrentamientos? ¿Quiénes los provocan incluso en un momento dado para poder justificar sus propias estrategias? Y eso es lo que vemos ahorita en Sinaloa. Desde hace varios días, desde la entrega pactada del Mayo Zambada de Joaquín Guzmán López, se ha venido generando toda una expectativa respecto al enfrentamiento entre los Mayos y los Chapos. Un enfrentamiento que para bienestar de las agencias norteamericanas ya supuestamente habría comenzado y que sería la causa precisamente de los hechos de violencia que se han venido generando allá en Culiacán, Sinaloa. Pero de verdad vamos a pensar que fueron los líderes de estos cárteles, ¿no? Los operadores de estos cárteles quienes toparon dicha determinación cuando en otras ocasiones no lo han hecho. Recordemos cuando Roberto Saviano demostró con un trabajo periodístico que el mayor Zambada había participado en la detención de Joaquín Guzmán Loera, cuando Vicente Zambada declaró en contra del Chapo, cuando Jesús Zambada declaró en contra del Chapo. En ese momento los chapitos no reaccionaron en ningún aspecto, ni Aureliano Guzmán. Algunos dicen por la matriarca, por supuesto que lamentablemente falleció. Yo no creo que sea solamente por eso, sino porque obviamente tenían la orden de más arriba de que no podían enfrentarse porque el negocio era lo primero como tal, y no la orden del Mayo Zambada, la orden del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora es a ese mismo gobierno al que le conviene la violencia y por lo tal da la orden de que se desate. Ojo, insisto, yo no estoy diciendo que no exista, yo no estoy diciendo este, que sea un show, no, pero hay un fondo en esa violencia y en la provocación de esa violencia y de esos intereses que se manejan en el narcotráfico. Y quienes controlan el narcotráfico son el poder político, el poder militar y el poder económico, particularmente de Estados Unidos y por supuesto en parte de nuestro país. Y si lo vemos también en Morelos, donde una bodega de FEMSA cierra sus puertas. FEMSA, una empresa muy importante, una empresa conservadora, una empresa crítica de cualquier gobierno que vaya en contra de ciertas decisiones, que incluso sus propios dueños se manifestaron en contra de la reforma judicial. Entonces, por supuesto que la violencia está más que presente. Chiapas, por ejemplo, es un fracaso monumental de la 4T y del gobierno de Rutilio Escandón. Pronto sacaremos información que nos han hecho llegar a través de correos, pero le estamos estructurando bien. Pero también es cierto que detrás de esa violencia hay un interés político y un interés económico, que es el que manipula los cárteles, no manipula, maneja los cárteles de la droga con el afán de desplazar a poblaciones enteras para quedarse con lo que hay debajo de Chiapas. Ese tipo de violencia genera muchas veces que los gobiernos entrantes tengan que sentarse y pactar con ese poder económico para que disminuya la misma, con esas agencias norteamericanas para que puedan operar sin ningún tipo de problema. Hoy Estados Unidos lanza una alerta de cuidado para ir a Sinaloa. Hoy Culiacán anuncia que no habrá grito público ni show ni nada por el estilo de independencia. Es decir, nuevamente la población en medio de intereses geopolíticos, de intereses económicos que se ven reflejados, que se ven operados desde la violencia, que es otra de sus ramas de ese conservadurismo que existe en muchos sentidos y que tiene muchos pactos dentro del ejército y dentro, por supuesto, de los diferentes
los diferentes actores de ese lado de la frontera y de este. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.